Muy buenos días, hermanos. Como siempre, es una alegría hablar y compartir la palabra, reunirnos en el amor del Señor. Siempre es un gozo estar en sus caminos. Y en esta oportunidad, como hemos ido compartiendo Apocalipsis, y ya estamos en el capítulo 11. Hemos increíblemente avanzado hasta el capítulo 11. Vamos casi en la mitad de este libro. Y este libro ciertamente nos habla de que somos bienaventurados los que estamos escuchando esta palabra, los que leemos esta palabra. Somos bienaventurados porque Él lo dice. El Señor dice que este libro tiene bienaventuranzas para los que en Él esperamos y en Él escudriñamos. ¿Ya? También es entender que este es un libro extraordinario, es un libro que está escrito en un tiempo eterno presente, un presente eterno. Está escrito en un tiempo que no podríamos dimensionarlo en el fondo para nuestra mente que pueda leer como un libro normal. Aquí este libro nos habla de tiempos que ocurrieron y tiempos que hoy día están ocurriendo y cosas que ocurrirán también. Y toda en este mismo libro se habla. Este libro es extraordinario también porque ciertamente nos muestra que está escrito a la iglesia. Es un libro que está escrito especial y dedicado a la iglesia. Por lo tanto, con mayor razón debemos nosotros escudriñar esta palabra. Y habla del fin de los tiempos, habla del fin de la humanidad. Y los científicos hablan del fin de los tiempos también. Los científicos, el mundo entero está viendo los eventos que están sucediendo. Dentro de ellos, muchos complicados con el tema de la crisis climática. Y bueno, nosotros vimos que en Apocalipsis aparecen unos 4 ángeles que en las 4 puntas del norte, sur, este y oeste se les dio orden de detener los vientos. Y se les dice ahí que todavía no operen. Permiso. Y como veíamos ahí, en este tema hay estudios de que hablan de que se han detenido y han bajado los vientos, que los vientos ya no fluyen como antes, han descendido su fuerza. Y así podemos ver que lo que dicen los científicos, los cambios climáticos, la palabra ya lo tiene definido, ya la palabra ya lo había y lo tiene estipulado. Solamente que el mundo desecha esta palabra. Bueno sería, y podrían comprobar todos estos científicos apoyándose en esta palabra que ya está escrita. Así, en este libro, como vimos ejemplos también de cómo había iglesias que tenían entre su iglesia la filosofía de los nicolaítas, que el Señor dice aborrezco, estando dentro de la iglesia, aborrece el Señor estas ideologías. Y así, hoy día también hay iglesias en todas partes del mundo que están permitiendo matrimonio homosexual, otras iglesias permitiendo que los mismos pastores puedan tener y ser homosexuales. Hay iglesias que están permitiendo todas estas abominaciones que en su palabra el Señor las ha condenado siempre. Y esto también lo podemos ver en las iglesias de este tiempo. Tal como existió en los tiempos de cuando fue escrito el Apocalipsis, hoy día también existen y probablemente van a seguir existiendo durante un tiempo, antes de que el fin de la humanidad llegue a su tiempo. Hay iglesias que
el Señor las llama al arrepentimiento. En ese tiempo. Y hoy día también las llama al arrepentimiento. Hoy día también están en la iglesia, el Señor le llama a arrepentimiento y también llama a los vencedores que serán recompensados, también se les darán coronas, se les darán vestiduras blancas. Todo esto lo vimos en los primeros capítulos de Apocalipsis. Y de esta manera el Señor promete y pide a la iglesia, dentro de la iglesia, que haya arrepentimiento, que busque su rostro. Pero también invita a los vencedores que perseveren en la palabra, perseveren en la fe. Como estaba la clase de los niños, decía no cansarse de hacer lo bueno. Como el Señor nos invita a perseverar en sus caminos y no cansarnos de hacer lo bueno, que es compartir esta salvación tan grande que tenemos a los que están cerca nuestro. Y cada uno de los que está aquí presente es un predicador en su lugar de trabajo, en su familia, para que también accedan todo el mundo a la salvación. Y así, esta palabra, este libro muestra que la iglesia está en el cielo. La iglesia está junto al trono de Dios, representado a través de los 24 ancianos, junto con los 4 seres vivientes. ¿Y por qué decimos que la iglesia está en el cielo en ese momento? ¿Por qué decimos que la visión muestra a la iglesia? Porque hay 24 ancianos. Hay 24 ancianos sentados en tronos con coronas. Y algunos breves versículos, solamente algunos versículos, nos muestra quiénes son los que tienen corona y quiénes son a los que se le darán tronos. En 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En 1 de Pedro 5:4. 1 de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y el último, hay muchos más, Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En Mateo 19:28 dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta palabra es muy clara porque está dada por el Señor, en que dice que dará 12 tronos. 12 tronos se los dice a sus discípulos. ¿Y quién eran sus discípulos? Eran judíos. Y ellos son la parte que representa la iglesia que sale de los judíos. Porque cristianos salieron de los judíos. Y estos judíos son los que juzgan a las 12 tribus de Israel. Lo dice en Mateo. Entonces, si estos 12 tronos que son de cristianos que salen de los judíos, los otros 12 tronos, ¿de dónde salen? La iglesia sale de dos partes. Uno, de los judíos. Hay cristianos que son judíos, que salieron de los judíos, y hay cristianos que salieron de los
gentiles. Así se forma la iglesia y los 24 ancianos, los 24 tronos que están en el cielo. Son dos: cristianos que salen de los judíos, cristianos que salen de los gentiles. Y así, estos 12 tronos de la iglesia, que es conformada por judíos y por gentiles. Solo a la iglesia le son prometidas estas coronas. Solo a la iglesia le son prometidas los tronos. Solo a la iglesia se le prometen vestiduras blancas. Por eso no hay otra forma de considerar que estos 24 ancianos representan a la iglesia. Y ciertamente después de que la iglesia está en el cielo presenciando, ¿qué está presenciando? ¿Cuál es la visión que muestra también? Que esta iglesia está presenciando el momento en que se le entrega al Cordero, al único digno de recibir la creación, ser dueño de la creación, de toda la creación. Al único digno que se encontró en los cielos, en la tierra, en el universo, fue al Señor Jesucristo. Al único que tuvo el tamaño, el derecho para recibir todos los reinos, todo el universo. Y así lo podemos ver, que esta es la iglesia que nosotros cantamos: al Cordero que fue inmolado, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En la tierra, en eso está la iglesia, y en la tierra se inician los juicios con la apertura de los sellos. En eso, haciendo un resumen para ubicarnos en el capítulo que estamos hoy día. Y cuando se inician los juicios, vemos que hay jinetes, sellos, guerras, juicios, castigos, hambrunas, pestes y muerte, destrucción. Esto nos muestra que el reino de Dios viene a la tierra, que el reino del Señor primeramente debe limpiar la tierra para que pueda venir el reino. Y así se inician estos juicios, destrucción y muerte. Es lo que veíamos, o lo que vemos hoy en día. Vemos guerras, hoy día vemos guerras, destrucción, muertes, asesinatos, intentos de homicidio. Ayer se trató de matar al expresidente Trump. Vemos el ambiente que es convulsivo, que se confronta, que la guerra está. En medio de estos juicios que ya se iniciarían después de que la iglesia parta de la tierra, estando en el cielo, la iglesia aquí en la tierra viene los juicios, y dentro de eso están 144.000 sellados, que son los que el Señor con su espíritu levanta. Y así, esta es la primera parte de la tribulación. Así comienza la primera parte de la tribulación. ¿Y cómo y por qué, hermanos, sabemos que los juicios están por cumplirse? ¿Cómo sabemos que el tiempo ya se está cumpliendo? ¿Cómo sabemos por qué no van a haber muchos años más de humanidad y el mundo? Y como decíamos, eso lo confirma hasta los científicos de hoy en día, confirman que el mundo va a su destrucción. Porque ciertamente la misericordia del Señor no es eterna. Para nosotros pareciera eterna, para nuestra manera de pensar. Vamos a la palabra, en Mateo 18:22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7,
sino aún hasta 70 veces 7. Claro, si yo tuviera que perdonar a alguien 70 veces 7, son 490 veces, para mí es como una eternidad. Pero dentro del Señor, que es la eternidad misma, esto tiene un plazo, tiene su tiempo. Y así es como llegamos y lo representa Daniel 9, del 24 al 26. Esta profecía, que es apocalíptica del Antiguo Testamento, dice Daniel 9, del 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En este versículo nos dice claramente que esta iniquidad que hay en el mundo no va a continuar, tendrá un fin. El mundo no va a seguir gobernado por el hombre. El mundo termina en el reino del Señor, porque Él es el creador y Él es el juez. El hombre, el mundo cree que va a seguir tratando de solucionar los problemas, tomando una conciencia climática. El mundo cree un montón de cosas, pero esa no es la verdad. El mundo se va a terminar porque el Señor ya termina y ya pone fin al pecado, fin a la iniquidad, fin a la injusticia. El mundo clama por justicia y el mundo no puede dar justicia. Solo Dios puede dar la justicia. Y así dice el 25, después sigue, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Y cómo sabemos y cómo determinamos cuánto tiempo es 70 semanas? La misma palabra se explica por sí misma. Levítico 25, 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Hermanos, ya se han cumplido 69 semanas. Desde que se construyó el segundo templo hasta la muerte del Mesías, hay 69 semanas. Estos son los exactos 483 años que ya se cumplieron. Esto ya está cumplido hasta la muerte del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Falta una semana. Tenemos hasta la fecha 69 semanas. Falta una semana. Y esta semana, que es de 7 años, viene a decir que es una semana donde estará el anticristo en acuerdo con Israel. Esta es la semana que falta, que se cumpla. Y esta semana ciertamente es la semana de gran tribulación. Y podemos ver que gran tribulación ya hay en medio, se olfatea esta tribulación ya hoy día, guerras. Ucrania, Israel, y que no se le dé fin, no se le dé acuerdo. Y esta es la semana en que Dios vuelve a tratar con Israel. La iglesia ya está en el cielo,
pero Dios vuelve a tratar con Israel que está en la tierra. Así lo dice en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí, esta semana es la que el Señor vuelve a tomar a Israel, vuelve a tratar con Israel. ¿Sabemos por qué esta semana 70 está cerca? Ciertamente no sabemos ni la fecha ni la hora, no sabemos, pero el Señor nos muestra los tiempos y el Señor nos dice que estemos velando, que estemos viendo estos. No que nos durmamos, nos dice que estemos despiertos para que no nos pille como ladrón en la noche. No, nos dice velad para que no seáis sorprendidos. Y eso es lo que buscamos en la palabra, en Apocalipsis y en toda la palabra que habla de la escatología. Y si sacamos un cálculo simple, Israel muere cuando muere el Mesías. Hasta ahí se rasgó el velo. En el momento que murió el Señor Jesucristo, se rasgó el velo, el Espíritu, el lugar santísimo, ya no había Espíritu Santo, ya no estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el velo se había rasgado. Hubo un gran terremoto y ya no estaba Dios. Si no está Dios, no está el Espíritu Santo, no hay vida. Es el Señor, es Dios el que da vida a través de su Espíritu. Y cuando el Señor murió, si más o menos son 33 años, después el profeta Oseas nos dice que después de 2 días os daré vida, le dice a Israel. Vamos a Oseas 1, Oseas 6, del 1 al 2. Y dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2 dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Así vemos que el Señor los va a volver a resucitar a Israel. Va a volver a darle vida. Tal como en un momento salió del templo de Jerusalén, el Señor va a volver a darle vida a Israel. Y hoy día vemos a Israel que está vivo, pero que no tiene su espíritu. Falta todavía que les llegue el Espíritu del Señor. ¿Y qué significa en estos 2 días sobre la profecía del profeta Oseas? Segunda Pedro 3, del 8 al 10, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así, esta palabra que usa el apóstol Pedro habla de un año, es como 1000 días, justamente para reflejar los tiempos y los tiempos del fin. Entonces, si son 2 días, son 2000 años. Y si el Señor murió el año 33, estamos hablando del 2033. Más o menos, una fecha. No estamos hablando de que sea esta la fecha, sino que estamos hablando cuán cerca están los tiempos del Señor. Cuán cerca estamos. No, y no consideramos, porque la fecha y la hora el Señor lo dice, que nadie la sabe, pero es como para saber cuánto estamos de cerca. ¿Y cómo será esto de volver a dar vida a Israel?
¿Cómo lo reflejamos? Cuando el Señor vuelve a dar vida de su espíritu a los 144,000 sellados. Recordemos esto que está en medio de los sellos y las trompetas de los juicios y de los castigos. Recordemos que ya lo vimos en Apocalipsis 7, 2, del 2 al 4. Apocalipsis 7, del 2 al 4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así podemos ver, hermanos, cómo se inicia la semana 70. La iglesia en el cielo, representada por los 24 ancianos; en la tierra, la manifestación del anticristo con el pacto con Israel; en medio de todos estos sellos y trompetas, guerras, muerte y destrucción. Pero también están en medio de esto los 144,000 sellados del pueblo de Israel, que serán aquellos que estén predicando el evangelio de Cristo. Hoy día la iglesia predica el evangelio de Cristo. Nosotros, cada uno de ustedes, predica a Cristo. Después, en este tiempo, lo harán estos 144,000 sellados con gran espíritu, con el espíritu del Señor. Predicarán a Cristo en medio de toda esta destrucción y de todos estos juicios. Y muchos, muriendo por el testimonio del Señor, en medio de la tribulación, alcanzarán también salvación. Tal como nosotros alcanzamos salvación hoy día, en ese tiempo también habrá salvación. Y podrán lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Y así dice, Él mismo los pastoreará. El Señor Jesucristo pastoreará a estos que salgan de la tribulación y enjugará sus lágrimas, y ya no tendrán toda la aflicción que habrá en ese tiempo. Pero aparte de los que salen de la tribulación, hay otros que no se arrepienten. También habrá otros que no se vuelvan al Señor en medio de toda esta destrucción. Muchos serán a salvación, pero hay otros que perseverarán en su iniquidad, que no recibirán al Señor. Y así, en medio de esta introducción, llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis. Como ya se leyó la lectura bíblica, vamos al capítulo 11, el versículo 1, que dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. La acción de medir, la acción de tomar medida, levantarse y tomar medida, se puede interpretar como una forma de tomar dominio. Esto es mío y yo tomar un dominio. Se puede interpretar como una forma de decir: mira, esto es lo mío. Y aquí también lo primero que hay que aclarar, que en la Biblia interlineal, que es el texto en idioma original, la Biblia interlineal dice: en lugar del templo, en lugar de decir templo, la Biblia interlineal dice la habitación divina de Dios. En Reina Valera dice templo, pero en la interlineal dice la habitación divina de Dios. Entonces, hay que tener cuidado justamente por esa definición. Esto porque se habla de la construcción de un tercer templo. Pero la palabra no dice de un templo, dice de la habitación divina de Dios.
es un lugar separado. ¿Se acuerdan? Es un lugar separado, la habitación divina, el lugar santísimo. Está dentro del templo, pero es un lugar separado del templo. ¿Se acuerdan que estaba separado por un velo? Esta es la habitación divina. Y es lo que creo que lo que habla la palabra en la Biblia interlineal. Y así, esta separación, pues si podemos considerar esta separación, dice en el versículo 2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí dice lo que está fuera de la habitación divina, o sea, lo que está fuera del lugar santísimo. Eso será entregado a los gentiles. Es decir, los gentiles, los que no son de la fe, los que no están esperando las cosas de Dios. Bueno, y esto puede ser parte ciertamente de lo que un acuerdo entre Israel y el anticristo, para mantener esta falsa paz que se habla en el primer sello. En el primer sello con este caballo blanco, que es una figura de un embajador de paz, que es un falso caballo que trae y que dice traer la paz. Y justamente hasta hoy existen investigaciones arqueológicas que están definiendo que el lugar santísimo, esa habitación divina, no está bajo la roca, el domo de la roca, que es el templo, la mezquita musulmana, que ha sido siempre el punto en que se quiebran la cabeza hoy día. ¿Cómo pueden poder hacer el templo de Israel si está ahí la mezquita de Al-Aqsa, el domo de la roca? Y ahí está esa pugna. Y ahí están confrontados Israel y el mundo musulmán. Pero si se fija bien la palabra, dice que el lugar santísimo no está bajo la roca. Por lo tanto, perfectamente se podría construir el lugar santísimo en un lugar más al norte del templo y no tocaría con el domo de la roca, que es la musulmana. Esto podría ser perfectamente llevado a cabo para crear una falsa paz entre musulmanes y judíos. Pero todo esto, hermano, es increíble que hace 100 años atrás no era posible ni siquiera pensar en esto, porque hace 100 años atrás Israel ni siquiera existía. Y hoy día vemos que Israel existe y está todo lo que dice la palabra. En 1924, ¿quién podría pensar que estaba este problema de Israel con los musulmanes? El templo. Y que Apocalipsis estaba hablando de esto. Ni siquiera existía Israel hace 100 años atrás. Y así es como vemos otra profecía para Israel que es cumplida en la palabra. Ezequiel 37, 21 al 22. Ezequiel 37, 21 al 22. Y dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esta profecía está en desarrollo, hermano. Está en desarrollo porque en nuestros días Israel está en su tierra y está en sus montes, pero todavía no viene el rey. Pero todavía no ha llegado el rey. Falta que venga el rey. Y así continuamos con el versículo 3. Y daré a mis dos testigos
que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. 1260 días representan son 3 años y medio, que sería la segunda mitad de la tribulación. Dijimos que esta tribulación son 7 años, la segunda parte de la tribulación serían 3 años y medio, la mitad de 7. Y así es como lo está definido en la palabra. La primera mitad profetizan el Evangelio de Cristo los 144.000. La segunda mitad profetizan los 2 testigos, el Evangelio de Cristo. Y profetizar, hermanos, es lo que Jehová ha dicho. Jehová dijo. Eso es profetizar. Decir lo que ha dicho Jehová. Y vestido de cilicio es con aflicción y con dolor. Profetizo, digo lo que dice el Señor con aflicción. Digo lo que dice Jehová con aflicción, con dolor, para que muchos se arrepientan, para que vengan al arrepentimiento, para que se vuelvan a Dios. Y así en el versículo 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Podríamos decir, ¿por qué es 2? ¿Por qué 2 testigos? Bueno, el Señor Jesucristo, cuando envió a predicar su evangelio, siempre lo envió de 2 en 2. Y tanto los olivos, que representan de donde sale el aceite, que es el aceite que representa la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se usa en la iglesia, para representar que el aceite es el que está sobre que es el Espíritu Santo representado en nuestras vidas. Y los olivos representan la extracción del aceite y los candeleros son los que representan que son encendidos con este aceite, el candelero de 7, la menorá, que representa el Espíritu de Jehová. La menorá representa el Espíritu de Jehová que es encendido por estos olivos que son el aceite. O sea, no se acaba el aceite, está siempre encendido. Representa, y es necesario para tener el Espíritu Santo de Dios, estar, como dice ahí, estar de pie, y que están de pie delante del Dios de la tierra. Para tener el Espíritu Santo tenemos que estar de pie delante del Dios de la tierra. Y para estar de pie delante del Dios de la tierra, debemos cada día estar delante del Señor. Significa estar delante del Señor cada día en oración, en alabanza, en ayuno, estudiando su palabra. Solo así podemos tener el Espíritu Santo y tener sabiduría. ¿Pero sabiduría para qué? ¿Para qué sabiduría? Para saber quién soy, para saber para dónde voy. Porque el Señor me dice dónde voy y quién soy. El Señor solamente me puede guiar para qué fui creado y para qué voy a ser usado en su reino. Conocer cada día su camino para estar en su presencia. Hoy día acá, bajo este mundo caído, pero sé que tendré una función cuando esté en su reino. Por eso debo estar en su presencia. Si estoy hoy día en su presencia, estaré en el reino en su presencia también. Y dice en el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.
Estos dos testigos, aunque poderosos, vemos que son poderosos, pero no están ahí para condenar. Estos dos testigos, aunque tienen poder para destruir, no están para condenar ni destruir. Dice, y por su palabra que sale de su boca pueden destruir. Pero dice que solo usarán este poder si es que quieren detener su predicación. Usarán y se defenderán y usarán su poder si no los dejan predicar lo que el Señor ha puesto. A eso se refiere con que alguien quiera detener o quieran, si alguno quiere hacerles daño, para que no prediquen. Hoy día también hay muchos que no quieren la prédica del evangelio verdadero. Detienen con otras cosas un evangelio de prosperidad, un evangelio de inclusividad. Hoy día hay muchas iglesias llenas, pero de un evangelio inclusivo. Para alcanzar, ellos dicen, para alcanzar a más gente. O sea, están transformando la palabra de Dios para llegar a más gente y adecuar la palabra de Dios al mundo. Y el evangelio es al revés. El evangelio va al mundo para que se transformen en lo que Dios manda. Y así, estos dos testigos poderosos solo usarán este poder cuando alguien quiera detener su testimonio, la profecía. Ahora, ¿quiénes pueden ser estos dos testigos? No es una cosa dogmática, ni tiene que... Pero la palabra nos dice, y viendo de su palabra, que estos dos testigos, y según lo que dicen los versículos, que tienen poder para detener la lluvia, para dar las plagas, podríamos ser uno. Primera Reyes 17 dice, 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así también en Santiago 5, del 17 al 18 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Uno de estos testigos que tiene poder para detener y que no llueva por 3 años y medio, lo muestra la palabra, es Elías. También podríamos decir que es Elías con Moisés, porque tanto Elías y Moisés fueron testigos del Señor Jesucristo en la tierra, como hombre y como Dios. En Mateo 17, 2 al 3 dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. El Rey, nuestro Señor Jesucristo, y 2 testigos que estaban en la tierra cuando él era hombre y se transfiguró en Dios. Podría ser también estos 2 hombres fueran estos 2 testigos. Porque también a Moisés se le dio poder para llevar a cabo las plagas y no solamente convertir el agua en sangre, sino que muchas otras plagas, hasta 10 plagas. Pero eso es lo que podríamos ver quiénes son estos 2 testigos, de acuerdo a lo que dice la palabra. No podemos decir esto es así, porque la palabra dice, si no lo dice la palabra, nosotros no podemos ni agregar ni quitar. Solo lo que dice la palabra. Y así llegamos al versículo 7 que dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá,
y los matará. Dice, cuando hayan acabado su testimonio. ¿Cuánto tiempo dijimos que iban a estar en el testimonio? 3 años y medio. Bien. Y llegó su tiempo. Terminan los 3 años y medio y se le permite a la bestia que los venza y los mate. Esto muestra que ellos, como evidencia del poder de Dios, están reflejando a Dios durante todo este tiempo. Pero terminado su tiempo, cumplida su testimonio, llamando al arrepentimiento, a que se vengan y se vuelvan al Señor Jesucristo, terminado ese periodo, la bestia los matará. Y dice en el 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí se muestra que el Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén, ciertamente, pero que era la santa ciudad. Pero espiritualmente, al matar al Mesías, siendo en Jerusalén, Jerusalén se transformó como en la gran ciudad babilónica, se transformó como en Sodoma. La santa ciudad vino a ser como Egipto, ciudades paganas, llenas de inmoralidad en Sodoma, llenas de esclavitud del pecado en Egipto. En eso se transformó cuando mataron al Mesías en la ciudad de Jerusalén. Y por eso lo relaciona este versículo en que donde fue muerto el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y así también son muertos los 2 testigos. Cuando mata el anticristo a los 2 testigos, que los mata en Jerusalén, la ciudad vuelve a ser, y es como espiritualmente, Egipto y Sodoma. En versículo 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Vemos que hace 30 años atrás esto no era concebible. ¿Cómo íbamos a ver todos en el tiempo real, todo el mundo, en tiempo real, estos cadáveres? Hoy día un magnicidio, cualquier destrucción, estamos todos viendo a través de todo el mundo, estamos viendo en tiempo real. Entonces, esto hace poco tuvimos, ¿se acuerdan? En tiempo real fue una transmisión en directo y todo el mundo estuvo viendo el rescate de los mineros en tiempo real, sin tiempo de fase. Todo en tiempo real podrá verse, pero no era posible hace 30 años atrás pensar en esto. Pero aquí la palabra lo dice. Lo dice, los pueblos verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Hoy con la tecnología se puede cumplir esta palabra también. ¿Se imaginan en directo desde Jerusalén como habla hoy día la CNN? Transmite en directo la guerra de Israel. Así también se puede transmitir esto. Y en el versículo 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, los moradores de la tierra de este tiempo no podían soportar esta luz, la luz del Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. No lo podían soportar, pues la misma palabra confirma que ellos aman más las tinieblas que la luz. Tienen mayor amor por las tinieblas que la luz. Es como hoy día hay muchos que también eligen seguir sus propios caminos, sus propios gustos. Eligen estar en sus propias necesidades
que estar en la iglesia de Cristo. Se complacen en sus ideas, en sus deseos, en vez de someterse a la iglesia de Cristo. Si alguien cree en Cristo, debe someterse a la iglesia que Él instituyó. Si yo creo en Cristo, debo someterme a la iglesia que Él definió en su tiempo. No puedo estar dedicándome a mis cosas si digo que busco y creo en Cristo y en su vida y en la vida eterna que Él me da. Esto es sabiduría. Porque es saber para qué estoy viviendo hoy día. Porque hoy día hay muchos que viven sin propósito. Viven para el fin de semana. Y después del fin de semana, el vacío permanente. Es así como también los moradores de la tierra hoy día están. Algunos se arrepienten. El Señor está dando tiempo para arrepentimiento. Pero otros perseveran en su amor por sus propias iniquidades. Deben, y desde ahora, y queda poco tiempo para que esto pueda, hermanos, ser compartido, para que muchos, en medio de sus familias, de sus trabajos, puedan compartir esta palabra. A los compañeros de trabajo, a los primos, tíos, hermanos, tanta gente que todavía estamos a tiempo de que se vuelvan al Señor y conozcan hacia dónde van. En el versículo 11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía a los testigos: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Los enemigos, o sea, los testigos en este caso, fueron muertos, no fueron sepultados, solamente para vergüenza, para humillación. No conforme con ser muertos, los dejaron ahí para que fueran vistos cómo se descomponían, y para humillación, como un animal tirado. Pero después de 3 días y medio, dice el Señor, los resucita. Nosotros volvemos al polvo y el Señor nos resucita. El Señor nos da triunfo sobre la muerte. Y el Señor es el que nos lleva a vida eterna. Volvemos al polvo, pero el Señor es el que nos da la vida. Si predicamos al Señor, no vamos a ser avergonzados. Ciertamente. Podemos pasar un tiempo de aflicción. Oye, pero tú que eres cristiano, ¿y cómo estás enfermo? Oye, tú que eres cristiano, pero ¿y cómo te va así? Es un tiempo. Es un breve tiempo. Comparado con la gloria eterna, es nada. Por eso, hermanos, en la aflicción, bien dice la palabra, podemos gozarnos, porque sabemos que es, si perseveramos en Cristo, sabemos que es para gloria, para vencer la muerte en el Cristo, en Cristo. ¿Dónde está, oh aguijón? Gloria al Señor. Y así, y subieron, dice, al cielo, pues la tierra no es digna de los que testifican de Cristo. Nuestra ciudadanía nos muestra que está en los cielos. Hermanos, aquí podemos ver que el Señor nos guardará hasta que hayamos cumplido con nuestro testimonio. El Señor nos va a guardar.
podemos pasar aflicciones, pero hay un tiempo, y un tiempo se cumplirá y el Señor nos dará triunfo. Nuestro testimonio, hermanos, no es el decir algo, el decir o expresar solamente. Más que nuestro testimonio es ser lo que somos. Nosotros podemos dar testimonio sin hablar, porque nuestras obras deben hablar más que mis palabras. Así lo muestra también el Señor, que muchas veces nuestras obras hablan más fuerte que nuestras palabras. En el versículo 13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí podemos ver que siempre hay un gran terremoto, se busca a un remecer, se remecen las bases, donde estoy parado, se remece no solamente físicamente, sino que también se remece muchas veces, mis objetivos, se me perdió la casa, se me perdió se remece, las cosas cambian. Terremoto en cualquier momento puede cambiar la vida. Remece a las personas, despierta a los que duermen, a los que no están velando, a los que no están buscando del Señor. Espera también impresionar a algunos. Otros no se impresionan, otros se aterrorizan, pero nada más. Otros dan gloria a Dios, pero dan gloria como reconocimiento de Dios, de su poder. Le dan gloria, pero no se arrepienten, no se vuelven a Dios. Esta acción de dar gloria a Dios no significa muchas veces la conversión de la gente. No significa que pueda yo convertirme y volverme al Señor. Solamente reconocer que su poder, su omnipotencia. Pero para nosotros, hermanos, cada día debemos dar la gloria a Dios. Cada día, el despertar, el estar con Él, el poder orar y pedirle que Él esté con nosotros. Cada día podemos, ¿qué ventaja podemos tener cada día para dar gloria al Señor? Y así, como veíamos en la clase de los niños, David dice ejemplo o corazón de acuerdo al corazón del Señor. Y hay una palabra que David decía: mi pecado está siempre delante de mí. Es esa nuestra forma de ver, de vernos, de mirarnos. Pero gloria a Dios por su salvación. Cada día veo mi pecado delante de mí, pero también miro al cielo y veo su salvación, la gloria de Dios. ¿Estamos dando gloria a Dios cada día por esta salvación tan grande? Así llegamos al versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El segundo ay viene con la sexta trompeta, el tercer ay viene con la séptima trompeta, y aquí ya están terminando los juicios. Se está terminando los juicios divinos, pero anunciando las copas de la ira. Viene la ira de Dios sobre todos los impíos sobre la tierra. Esta ira de Dios antecede a la venida del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta séptima trompeta establece el comienzo de los últimos días de la semana
de la semana de tribulación, de la semana 70. Y esto es como preludio del reino de Dios, del reino del Mesías en la tierra. Y las voces celestiales son ciertamente un anticipo en el cielo de lo que va a ocurrir en la tierra, que fue anunciado antes, lo que se ha anunciado por los siglos, lo que se ha anunciado por los siglos, esto será cumplido. Aquí los juicios han terminado y solo queda pendiente la ira del Señor, la ira de Dios. Aquí también la visión está en el cielo y está celebrando que Dios es el Rey de todo. Y reinará, dice, por los siglos de los siglos. Y en el versículo 16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Aquí está hablando de los 24 ancianos postrados, está hablando de que la iglesia al fin ve cumplido lo que hemos predicado, lo que cada uno hemos predicado, y que cumple la voluntad del Señor en esta palabra, este evangelio se cumple, llega el momento en que se cumple. Y así nosotros estaremos dando gracias porque ya se cumple. Y estaremos dando gracias en adoración por esta gran salvación. Y aquí en los versículos 17 y 18, hermanos, es algo que dicen en la iglesia. Es algo que dice la iglesia en el cielo. Y sería bueno que como preparación nosotros lo leyéramos hoy día, estando aquí en la tierra. Les pido que me acompañen y leamos y hablemos esta palabra que el Señor dice que es de su iglesia. Leamos, hermanos, el 17 y el 18. Diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La iglesia prevalece, la iglesia de Cristo, que es edificada por Cristo. Hemos hablado las cosas que la iglesia dirá en el cielo. La podemos decir y la podemos hablar hoy día aquí. Grande es el Señor que edifica su iglesia y que su iglesia prevalece en medio de este mundo caído. Pero aquí igual se alaba y se da gloria al Señor. Y termina el capítulo en el versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esta imagen de relámpagos, voces, truenos es como en el monte Sinaí. La presencia de Dios es impresionante, pero a algunos no los impresiona. Pero a diferencia del pueblo de Israel de ese tiempo que salió de Egipto, que tuvo temor y no quiso, no pudo estar cara a cara con Dios, la iglesia está con el Señor. Y el templo y el arca que se muestran aquí vienen a la tierra en cumplimiento del reino de Cristo y cumplimiento del pacto con Israel. Oramos, hermanos. Padre amado, te damos gracias que tu palabra se cumple hoy día, ayer y mañana. Qué grande, Señor, son tus promesas para tu iglesia. Y tu iglesia aquí dice, ven, Señor Jesús, esperamos prontamente tu venida, para que cantemos, Señor, un nuevo cántico, los redimidos del Cordero. Digno eres el Cordero que fue inmolado.
Gloria a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.